Buenas noches a todos. Es para mí un placer estar y participar en este simposium sobre un nuevo biomarcador, el PSP, de difícil traducción en castellano, y que vamos a abordar durante la próxima hora. Yo, antes de todo, quisiera dar las gracias a los organizadores del Gali-Sepsis por haber tenido esta iniciativa y también a Bionic y Palex por haber dado soporte para poder realizar esta sesión. Esta sesión será abordada por tres excelentes ponentes: el doctor Luis García de Guadiana Romualdo, que es un facultativo especialista del área del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Santa Lucía, que él nos hablará básicamente de lo que es, de en qué consiste este nuevo biomarcador en el manejo del paciente con sepsis. Después vendrá el doctor Adrián Cecato, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Sagrado Corazón y del CIBER de Enfermedades Respiratorias, que Adrián nos hablará sobre el PSP como biomarcador precoz de la sepsis en pacientes con ventilación mecánica y fundamentalmente en la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y finalmente la doctora Maricruz Martín Delgado, que es la directora del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Torrejón, expresidenta de la SEMICIUC y una persona muy conocida en el ámbito de intensivos, y ella lo que hará es explicarnos su experiencia con este biomarcador en enfermos con COVID-19. Bueno, vosotros sabéis que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una de las infecciones nosocomiales más frecuentes, que se asocian con un aumento de los costes y de la estancia y con un probable aumento de la mortalidad atribuible a esta infección. Y el problema principal de la neumonía asociada a la ventilación mecánica es que no tenemos un gold estándar para su diagnóstico, y esto comporta problemas sobre todo en el momento de definir los datos epidemiológicos y de supervivencia. La neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica es un proceso continuo, es decir, que primero empieza con una colonización de las vías respiratorias altas, que luego va seguido de una zona de una colonización de la tráquea, y que en función de la respuesta de la virulencia del microorganismo y de las defensas del huésped puede acabar con una traqueobronquitis, y la traqueobronquitis finalmente en una neumonía asociada a la ventilación mecánica. El problema que está asociado con esta patología es la indicación de realizar una monitorización microbiológica de cultivos en estos enfermos para descartar o detectar de forma precoz una neumonía. El problema de esto es que a veces es difícil distinguir entre la transición de una colonización a una infección, porque a veces no hay una concordancia exacta con los cultivos que se realizan en diferentes tiempos evolutivos de la enfermedad, y luego principalmente porque los servicios de microbiología, que normalmente están muy saturados, si les enviamos muestras cada día para hacer estudios microbiológicos, nos pueden fusilar. Es decir, esto comporta un trabajo enorme y de costes para el laboratorio, y que por lo tanto dificulta mucho la práctica en la asistencia clínica diaria. ¿Qué es
lo que queremos de un biomarcador, en este caso en la neumonía asociada a la ventilación mecánica, es que nos ayude a una identificación precoz de la presencia de esta infección y que nos ayude también a determinar si esta infección va a progresar, es decir, por ejemplo, desde una traqueobronquitis a una neumonía, o que nos puede indicar su pronóstico. Evidentemente, tiene que ser biológicamente posible el poderlo determinar. La determinación tiene que ser rápida y fácil, y si puede ser a pie de cama, y que tenga un coste aceptable para la administración del hospital. Se han descrito muchos biomarcadores, por ejemplo, biomarcadores obtenidos directamente del pulmón, que es en donde principalmente existe el problema en estos casos. Y hay una lista larga que no voy a entrar en detalle con ello, o también en plasma. O sea, las más conocidas son la proteína C reactiva o la procalcitonina o la proadrenomedullina, pero últimamente ha aparecido este nuevo biomarcador que es el PSP, que es el que vamos a dedicar el simposio hoy. ¿Qué es lo que puede aportar de nuevo este biomarcador? Básicamente porque puede ser útil y es porque se acompaña de una alta precisión, y esto es lo que nos van a contar dentro de poco los ponentes de este simposio, en el diagnóstico de la sepsis al ingreso, es decir, de forma precoz al ingreso en la unidad de intensivos. Nos puede ayudar al diagnóstico precoz de las infecciones nosocomiales en enfermos con sepsis o con ventilación mecánica, y nos puede ayudar a poder establecer un pronóstico en estos enfermos. La otra ventaja, y que es lo que comentaremos posteriormente, es que es un biomarcador que se puede realizar fácilmente a pie de cama mediante una nueva tecnología que ha sido desarrollada. De todas maneras, no hay siempre una verdad absoluta, y siempre, como la medicina, hay que tomarse las cosas con objetividad y con una cierta prudencia, porque nunca lo más simple es lo más exacto. Y sin más, a ver si esto me pasa, pasaría al primer ponente, que es el doctor Luis García de Guadiana Romualdo, del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Santa Lucía, que él nos va a hablar de este nuevo biomarcador, en qué consiste, cómo se ha descubierto, qué características tiene y qué utilidad tiene en el manejo del paciente con sepsis. Pues muchas gracias, doctor Artigas. En primer lugar, quería agradecer a Bionic y Alex la posibilidad que me da de participar en este simposio. Yo me encuentro un poco fuera de lugar, como hemos comentado anteriormente. Yo pertenezco al mundo del laboratorio y a nosotros muchas veces confrontar con los clínicos nos cuesta. Pero bueno, básicamente lo que voy a tratar de explicar es qué es PSP, qué estudios existen y qué falta todavía por desarrollar para su posible incorporación en la práctica clínica. ¿Qué es un biomarcador? Todos conocemos esta definición clásica. Un biomarcador se puede definir como cualquier característica que puede ser medida de forma objetiva y evaluada como un indicador de un proceso biológico normal, de un proceso patológico o de la respuesta a una intervención terapéutica. Y sin lugar a dudas, la sepsis es una de los campos o de las áreas donde mayor investigación se ha desarrollado con respecto a los biomarcadores. Estas son dos revisiones. La primera revisión es la revisión clásica de Pierre Racot y Vincent del año 2010, en el que identificaron hasta 178 biomarcadores diferentes para el diagnóstico y fundamentalmente para el pronóstico de la sepsis. 10 años después, esta revisión, y valga la redundancia, vuelve a ser revisada por los mismos autores y identifican 258 biomarcadores relacionados con la infección y sepsis, de los cuales 80 de ellos serían biomarcadores nuevos.
Pero, sin embargo, desde el año 2010 al año 2020 las cosas no han cambiado tanto y prácticamente las conclusiones en ambas revisiones son muy similares. Y, de hecho, en el año 2010, Pierrakos y colaboradores concluyen que ninguno de los biomarcadores evaluados o incluidos en esta revisión tenía la suficiente especificidad o sensibilidad para ser empleado de forma rutinaria en la práctica clínica. Y, de hecho, 10 años después, como decía, las conclusiones son muy similares y son la procalcitonina y la proteína C reactiva, a pesar de las limitaciones que ya todos conocemos, los que seguimos utilizando en nuestra práctica diaria. Y probablemente estemos lejos todavía de lo que ocurre en otras patologías, como es el caso del infarto agudo de miocardio, en la cual, como ya todos sabemos, en la definición se incluyen los biomarcadores cardíacos, concretamente la troponina. ¿Y por qué probablemente estemos lejos todavía? Básicamente por la complejidad de la fisiopatología de la sepsis, de manera que es posible que no dispongamos de un único biomarcador que sea capaz de explicar todos los mecanismos implicados en dicha fisiopatología. Y es probable, como ya se ha comentado en una de las charlas anteriores del doctor Rodríguez, que sea necesaria una combinación de diferentes biomarcadores para la evaluación del paciente con sepsis. Y, de hecho, si nos vamos a ver las distintas definiciones, la última definición de sepsis 3, a diferencia de sepsis 2, no incluye el uso de los biomarcadores. Y si miramos otras recomendaciones o guidelines, por ejemplo, la campaña Sobrevivir a la sepsis apenas hace referencia al posible uso de la procalcitonina como herramienta para guiar la terapia, pero como pueden ver todos ustedes, se trata de una recomendación débil con una evidencia de baja calidad. Y, de hecho, numerosas instituciones y numerosas organizaciones siguen promoviendo e instando a la búsqueda e investigación de nuevos biomarcadores sensibles y específicos para el diagnóstico de la sepsis y a evaluar si un único o un panel de biomarcadores puede tener un valor predictivo adecuado para predecir el desarrollo o progresión de la sepsis, el pronóstico del paciente séptico, incluyendo la necesidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos y la respuesta a la terapia. ¿Cuáles son las características que debe reunir un biomarcador de sepsis? Pues básicamente se pueden resumir en tres grupos en función de su objetivo. En primer lugar, y para el diagnóstico, debe reunir las características adecuadas de sensibilidad y especificidad para infección, para permitir de esta manera un diagnóstico diferencial seguro entre patología infecciosa y no infecciosa. En segundo lugar, debe incrementarse sus concentraciones al inicio de los síntomas o más precozmente para de esta manera permitir adelantarnos a la aparición de dicha clínica. Y en tercer lugar, debe ser capaz de identificar el microorganismo causante y de esta manera permitir un diagnóstico etiológico. Pero además, un biomarcador para sepsis debe proporcionar información sobre el pronóstico del paciente y debe permitir guiar las decisiones terapéuticas. Y además, y esto ya lo añado yo, debemos disponer del biomarcador con una metodología adaptable al contexto de a pie de cama, POCT, Point of Care Testing, o bien pruebas en laboratorio de urgencias que permitan la obtención de resultados con un tiempo de respuesta adecuado. Y para el clínico es evidente que debe responder a tres preguntas. Y ahora mismo, ahí está. En primer lugar, si el paciente está infectado o no. En el caso de que esté infectado, si esa condición es seria, es decir, establecer el pronóstico, y además debe ser capaz de permitirnos verificar si el paciente está respondiendo al tratamiento. Nuestra experiencia con Pancreatic Stone Protein, con PSP, se remonta al año 2014, utilizando todavía técnicas de enzima inmunoensayo, y no solamente hemos evaluado su utilidad en el paciente crítico con finalidad pronóstica, sino también hemos evaluado su utilidad en pacientes en el servicio de urgencias para el diagnóstico de sepsis, en pacientes con neutropenia febril para el diagnóstico de infección y más recientemente hemos realizado un estudio sobre su posible valor para la estratificación de riesgo de la pancreatitis aguda que está todavía en periodo de revisión. Sin querer entrar en la historia, les recomiendo la lectura de este artículo del Dr. Grass. En el año 1979, a partir de la caracterización de las proteínas incluidas en la estructura de cálculos en los ductus pancreáticos asociados, en este caso, a la pancreatitis crónica litiásica, se aisló PSP por primera vez. Pero no es hasta el año 2009 cuando se establece o se comienzan a establecer la asociación entre las concentraciones séricas
de PSP y la sepsis, concretamente a partir de los estudios de Graf y colaboradores que desarrollaron anticuerpos que a su vez permitía el desarrollo de técnicas de enzima-inmunoanálisis para la medida de PSP y otras proteínas de origen pancreático en fluidos biológicos. Y sin lugar a dudas, el estudio que marca un antes y un después en la asociación entre PSP y la sepsis es este estudio del año 2009 realizado en pacientes postraumáticos, en la cual estos autores lo que demostraron es que PSP se incrementaba de forma significativa en los pacientes con sepsis cuando se comparaba con los pacientes con infección y estas concentraciones también eran significativamente más altas cuando se comparaba con pacientes que tenían un componente inflamatorio derivado del trauma, pero no tenían un diagnóstico de infección o sepsis. Con respecto a sus posibles funciones, aunque todavía no están perfectamente establecidas, inicialmente se pensó que tenía una función litoprotectora, de hecho se comenzó nombrando como litostatina, y se ha propugnado que pueda tratarse una proteína que se comporta como inductora de la agregación bacteriana, con actividad citoprotectora y antimitótica y finalmente regulando la actividad inflamatoria. En cualquier caso, en este estudio de la doctora Redding, concluyeron que en modelos de experimentación animal el páncreas reacciona a lesiones remotas y sepsis incrementando la síntesis de PSP y además los resultados sugerían que el aumento de estas concentraciones de PSP eran consecuencia, por lo tanto, de una respuesta de fase aguda del páncreas. ¿Tiene algún papel PSP en la fisiopatología de la sepsis? Se ha propugnado, se piensa que como consecuencia de la disfunción orgánica asociada a la sepsis se produce o actúa como estímulo para el páncreas y también a nivel del intestino delgado y como consecuencia de ello la secreción de PSP hacia la sangre. Como decía anteriormente, se ha propugnado que PSP se une a los neutrófilos, contribuye a la activación de los neutrófilos, concretamente desregulando la expresión de la beta-2 integrina, de manera que como consecuencia de ello facilita la migración hacia la zona de endotelio dañado. Y este sería el mecanismo por el que podría estar implicado PSP en la sepsis. Se han definido valores de referencia. Estos son datos internos que confirman que no se observan diferencias estadísticamente significativas en pacientes aparentemente sanos en función del sexo, de la edad o de la etnicidad. Pero en cualquier caso, y antes de empezar o ir añadiendo datos sobre PSP, es importante que sepamos que ya disponemos de metodología para la medida de este biomarcador. Concretamente está basada en tecnología de nanofluidos y se dispone de un equipo a pie de cama que no requiere de control de calidad interno, que no requiere de calibración, utiliza un sistema de cartuchos individuales y todo ello va a facilitar el manejo para personal no familiarizado con instrumentos de laboratorio. Permite su medida de sangre total con un adecuado tiempo de respuesta y dispone de marcado de la Comunidad o de la Unión Europea. Además, reúne las características adecuadas de precisión y presenta un intervalo de linealidad en un amplio rango de concentraciones del biomarcador. Respondiendo a la primera de las preguntas a las que anteriormente hacía mención, ¿está el paciente infectado? Probablemente el estudio más clásico es el publicado en Critical Care en 2013 por Llewellyn y colaboradores, en el cual demostraron en pacientes en los que con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no asociada a infección, que las concentraciones eran significativamente más bajas cuando se comparaban con pacientes diagnosticados de sepsis por la definición sepsis 2. Y además, dentro de este grupo, también comprobaron que las concentraciones eran significativamente más altas en pacientes clasificados como sepsis grave asociada a disfunción orgánica, con un elevado rendimiento diagnóstico superior a 0,93 expresado como área bajo la curva roja. Y probablemente más interesante también es esta forma de valorar PSP. Este es un artículo que está actualmente en revisión en Critical Care. Es un estudio multicéntrico que explora el valor de las medidas seriadas de 3 biomarcadores, incluyendo PSP, para el reconocimiento precoz de sepsis en pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos. De manera que los biomarcadores, todos ellos, obtuvieron un rendimiento muy similar, aproximadamente de 0,8, aunque presenta este estudio desde mi punto de vista algunas limitaciones relacionadas fundamentalmente con que no definen cutoff, aunque dan valores de sensibilidad y especificidad. Y además demostraron cómo los biomarcadores se adelantaban al inicio de la clínica del paciente, de manera que todos los valores de dichos biomarcadores
se incrementaban días antes del diagnóstico clínico de sepsis, hasta 5 días en el caso de PSP, 3 días en el caso de procalcitonina y 2 días en el caso de la proteína C reactiva, de manera que la asociación de la sepsis diagnosticada de forma clínica con el biomarcador durante los 3 días precedentes era más significativa esa asociación con PSP. Un segundo aspecto para cualquier biomarcador es si es capaz de indicarnos si la condición es seria, es decir, el pronóstico del paciente. Y en este sentido se han publicado también varios estudios del grupo del Dr. Q y nosotros en Cartagena sobre el valor de esta proteína en el paciente crítico. Este es un pequeño resumen de los 3 en el cual podemos ver que las concentraciones fueron significativamente más altas al ingreso en los pacientes que finalmente fallecieron. Y el rendimiento diagnóstico fue moderado en el caso de los estudios del Dr. Q, no alcanzó 0,7 y fue más elevado en el caso del estudio realizado en mi hospital. De manera que una combinación de SOFA, PSP y lactato alcanzó un área bajo la curva ROC cercana a 0,9. Y también son interesantes los datos que obtuvimos cuando medimos el biomarcador a las 48 horas, de manera que se confirmaba nuevamente que las concentraciones de Pancreatic Stone Protein eran significativamente más elevadas en los pacientes que finalmente fallecían y una combinación de SOFA y PSP alcanzó un área bajo la curva ROC de 0,932 para la predicción de la mortalidad a los 28 días. Y también muy interesante, cuando se compararon el valor de referencia de cambio, el cambio entre la concentración basal y la concentración de las 48 horas, pudimos comprobar que en los pacientes que fallecían no se observaba diferencia significativa entre las medidas seriadas, que sí que se demostraba en el caso de los pacientes que no fallecían. Resultados similares han obtenido también en algunos subgrupos de población de pacientes críticos, como son pacientes con peritonitis ingresados en la unidad de cuidados intensivos y también en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica. No voy a hacer referencia a ella, ya que a continuación se va a hablar sobre este tema. Por lo tanto, y para ir finalizando, quería hacer referencia fundamentalmente en cuanto a las conclusiones a que sí que se disponen de datos iniciales que demuestran que PSP puede ser un biomarcador útil para el diagnóstico de la infección, incluso adelantándose a la aparición de los signos y síntomas característicos de la sepsis, y además puede ser también una herramienta útil para la estratificación del riesgo. Sin embargo, es evidente que se requieren más estudios o iniciar estudios, en este caso, sobre la posible utilidad de este biomarcador, tanto para la monitorización de la progresión de la enfermedad y la respuesta a la terapia antibiótica y la adecuación de dicha terapia. Por lo tanto, y para concluir, se requieren estudios, en primer lugar, que confirmen estos resultados relativos al valor diagnóstico de PSP. En segundo lugar, que evalúen el valor pronóstico de PSP en otros contextos diferentes, como puede ser un servicio de urgencias o la planta de hospitalización. En tercer lugar, y muy importante, que se definan puntos de corte para el biomarcador. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado la transferibilidad de resultados entre el ensayo original del doctor Graf, es decir, el enzima inmunoanálisis, y la tecnología, en este caso de nanofluidos, de Abioscope. Y finalmente, como decía anteriormente ya, se requieren estudios que evalúen la utilidad de PSP como criterio para guiar la terapia antibiótica. Simplemente, y para finalizar, quería hacer mención a que en la actualidad hay un metaanálisis revisándose en Critical Care que esperemos que sea pronto publicado. Muchísimas gracias y me ha ajustado justo al tiempo que me habían solicitado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu tiempo, ajustarte al tiempo y tu excelente presentación, que yo creo que nos has dado una idea completa de lo que es este nuevo biomarcador y, sobre todo, lo más importante, la comparación con otros biomarcadores que se utilizan quizás más frecuentemente en la práctica diaria. El próximo ponente es Adrián Cecato, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario del Sagrado Corazón de Barcelona y es miembro activo del CIBER de enfermedades respiratorias. Él nos va a hablar de este biomarcador en enfermos con ventilación mecánica. Adrián. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores y a las personas que nos están escuchando.
Hablaremos de la PCP como biomarcador precoz en pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica. Hablaremos, en primer lugar, del impacto de la neumonía asociada a la ventilación, del rol de los biomarcadores en el diagnóstico de esta entidad, de la PCP, y luego hablaremos del diseño del estudio que estamos actualmente realizando en nuestro hospital y algunos resultados preliminares. Para aclarar un poquito, siempre es un poco, ¿no? Cuando hablamos de neumonía nosocomial, sale la neumonía adquirida en el hospital, la neumonía asociada a la ventilación, la traqueobronquitis, bueno, y un poquito para aclarar de qué hablaremos en esta presentación, nos centraremos principalmente en la neumonía asociada a la ventilación mecánica, hablaremos algo de la traqueobronquitis, ¿sí? Para decirlo, estas dos entidades y la que principalmente compone, que tiene mayor mortalidad, es la neumonía asociada a la ventilación, que tiene una mortalidad del 20-30% y que es un poco menor a la neumonía adquirida en el hospital, que se ventila luego de presentarse, ¿sí? Aunque tienen la misma microbiología. Siempre se puede discutir de cuál es la infección intranosocomial más común, ¿sí? Podemos decir que la VAP puede ser primera, segunda, tercera o cuarta, pero sí lo que podemos ver en este estudio que fue recientemente publicado, que es el EPIC-3, ¿sí? Que de todos los pacientes que están ingresados en la UCI y que tienen sospecha o una infección probada, el 21% son neumonías que se adquieren en la UCI y el 60% son infecciones del tracto respiratorio, con lo cual siempre la VAP va a ser una infección común que tenemos que tener en cuenta. En los últimos 15-20 años, la aplicación de medidas de prevención de la VAP hicieron que se redujera drásticamente la incidencia de esta entidad. Aquí vemos los resultados del programa de neumonía cero que se aplica en toda España, que logra que en alrededor de 2 años reducir la incidencia de la neumonía alrededor de 4 casos por cada 1000 días de ventilación mecánica. ¿Sí? Vemos que es una reducción muy significativa. Pero ha venido el COVID y el COVID nos ha complicado a todos y con todo. Este es un estudio que fue europeo, multicéntrico, que se publicó a principios de este año, en el cual participamos como centro, en el cual se compararon las incidencias de las infecciones del tracto respiratorio inferior asociadas a la ventilación mecánica y se compararon los pacientes que ingresaban con COVID, los pacientes que habían ingresado por influenza y los pacientes que habían ingresado por una causa que no sea una infección viral. Y lo que podemos ver es cómo el COVID presenta una incidencia mucho mayor de infecciones del tracto respiratorio inferior, ¿sí? Que llegan casi al 50% y que es significativamente distinta a lo que es la influenza y los pacientes que no presentaban infección viral. ¿Cuáles son los datos que tenemos de España? Bueno, estos son resultados del estudio CIBRESUS COVID, son preliminares. Seguramente muchos de ustedes están participando y les agradecemos. De 1.449 pacientes con infección severa por el COVID-19 que requirieron ventilación mecánica, 403, un 28%, presentó un diagnóstico de VAP, ¿sí? Y esta tasa de VAP fue de 16 eventos por cada 1000 días de ventilación mecánica. Recordemos que habíamos dicho que partíamos de 4 eventos cada 1000 días luego de la aplicación del programa de neumonía cero. Vemos que es cuadriplicado la incidencia de esta entidad. ¿Y cuáles son las mayores dificultades que tenemos en el manejo de la VAP? Bueno, como ya se ha comentado previamente, el diagnóstico de la VAP es dificultoso, es difícil y no hay un gol estándar para realizar este diagnóstico. Seguramente a todos nos ha pasado de decir, este paciente tiene una VAP y al otro día tenemos los resultados de los hemocultivos positivos con una bacteremia, ¿sí? Y a todos nos ha pasado también un paciente que decimos no tiene una VAP y al otro día nos desarrolla el infiltrado y también un aspirado traqueal positivo y que confirmamos que es una VAP. Y también es
la otra dificultad, que el tratamiento temprano disminuye la mortalidad. ¿Sí? Un tratamiento temprano y apropiado disminuye la mortalidad, por esto es que necesitamos hacer el diagnóstico en forma temprana. ¿Y cómo nos podrían ayudar los biomarcadores? Bueno, como se ha dicho, los biomarcadores en la VAP hasta ahora no han dado buenos resultados, ¿sí? Las recomendaciones nos indican que hasta ahora no hay alguno que sea preciso en indicarnos si un paciente tiene o no. Estos son los resultados del estudio TABEM, en los cuales se compararon los niveles de proteína C reactiva y de procalcitonina entre pacientes que tenían traqueobronquitis y VAP. Y como vemos, si bien hay algunas diferencias, es muy difícil poder establecer un punto de corte que nos diga si el paciente tiene una VAP o no. Lo mismo esto para PCR, esto para procalcitonina. Estos son los los resultados del estudio BioVAP, que el doctor Artigas fue uno de los investigadores principales, en los cuales, nuevamente, ¿sí? Podemos ver cómo la PCR, la procalcitonina, la proadrenomedulina, los leucocitos y la temperatura, ¿sí? Solo la PCR y la tasa de cambio de la PCR podrían ayudarnos, ¿sí? A predecir la aparición de la neumonía, pero nuevamente, dificultades en poder establecer puntos de corte. ¿Y en qué nos podría ayudar la PCP? Bueno, la PCP, como ya se ha dicho, es una proteína que aumenta con la sepsis, y en este estudio se evaluó la capacidad de medir en forma seriada la PCP y detectar en forma temprana la sepsis en pacientes que estaban ingresados en una UCI, que habían ingresado por una causa no séptica y que desarrollaban infecciones nosocomiales dentro de la unidad. Mostraba que el alza de la PCP podría ser 72 horas previas a la aparición de la sepsis, algo que nos podría ayudar a predecir el diagnóstico, y al momento de la sepsis presentaban buena sensibilidad y especificidad, con área bajo la curva de 0.75, que se incrementaba si se combinaba junto con la PCR y la combinación de PCR, PST y PCP. Estos son resultados también en pacientes quemados, ¿sí? En los cuales predecía la aparición de sepsis. La mayor área bajo la curva la veíamos al día 7, el cual era solo para PCP de 0.89, y para la combinación de PCP con PCT aumentaba a 0.91 el día 7. No solo la PCP nos podría ayudar a predecir la aparición de sepsis, sino también que podría ser un marcador para predecir mortalidad. ¿Sí? Estos son resultados que ya se mostraron parcialmente, ¿sí? En los cuales el alza de la PCP al momento del ingreso de pacientes con sepsis y de shock séptico, ¿sí? Pueden predecir la mortalidad y en forma mejor que tanto la IL-6 como la PCT. Entonces, ¿qué sabemos de la PCP? Que es un marcador que es sensible y específico para detectar la infección, que tiene una ventana de días, que nos sirve para evaluar la disfunción orgánica, que tiene un factor pronóstico, que aún no se ha evaluado si puede ayudar o no a guiar el uso de antibióticos, que se puede realizar a pie de cama y que esto tarda 5 minutos y que tiene el marcado de la Unión Europea. Este es el estudio que estamos realizando actualmente en nuestro centro, en el cual evaluamos la utilidad de hacer mediciones seriadas de PCP para el diagnóstico temprano de la neumonía asociada a la ventilación. Los investigadores principales son la doctora Mercedes Ibars y yo mismo. El diseño del estudio es un estudio prospectivo de corte observacional. Nuestra hipótesis es que estas mediciones seriadas nos permitirían un diagnóstico temprano y reducir el tiempo hasta la primera dosis de la terapia antibiótica. Los objetivos primarios son evaluar la utilidad de estas mediciones seriadas en diagnóstico de VAP comparadas con el diagnóstico clínico y otros biomarcadores, como son la proteína C reactiva y la procalcitonina. Como objetivos secundarios es también evaluar la utilidad de este marcador en discriminar el diagnóstico de VAP
con otras complicaciones asociadas a la ventilación, hablamos principalmente de traqueobronquitis, y evaluar la utilidad de la medición seriada de la PCP en discriminar el diagnóstico de VAP con otras infecciones. Esto es quizás un poquito lo más complicado. Un poco lo que nos diferencia de los estudios que ya vimos previamente es que nuestro target es evaluar la utilidad de este marcador en la vida real, con lo cual nuestra idea es incluir todos los pacientes que sean adultos, que estén por más de 48 horas ventilados en forma invasiva y que den el consentimiento informados sus familiares. Esto lo que nos va a servir es ver la aplicabilidad de este biomarcador en la vida real, ¿sí? No siempre tenemos las situaciones ideales de los estudios, con lo cual siempre hay algún sesgo. La idea es poder tener y saber cuál es la aplicabilidad real de este biomarcador. Los métodos, bueno, muy rápidamente, enrolamos los pacientes al inicio de la ventilación mecánica, medimos en forma diaria la proteína C reactiva y la procalcitonina, cada 48 horas la PCP, hasta los 10 a 14 días después del inicio de la ventilación mecánica. Los datos que relevamos son todos los significativos, clínicos, de laboratorio, radiológicos y microbiológicos. Y otra cosa que quizás también es algo que queremos recalcar, es que el diagnóstico de neumonía es clínico, ¿sí? No es microbiológico. Sabemos que el 60% de las VAP tienen diagnóstico microbiológico, pero hay un 40% que no. Entonces, también queremos ver en esta población cuál es el rol de este biomarcador. Aquí vemos dentro de nuestra unidad el aparato para medir la PCP, lo vemos que es muy pequeño, lo tenemos al lado del gasómetro. La medición se hace en forma muy sencilla, la realizamos nosotros mismos, con lo cual es muy fácil de realizar. Este es un caso clínico, es uno de los primeros casos que hemos incluido. Fue una paciente que ingresó por COVID, luego de 10 días de estar ingresada en la planta, desarrolla insuficiencia respiratoria y requiere ventilación mecánica. Presenta al segundo día un cuadro febril, el cual es diagnosticado con un urocultivo por un Enterococcus fecalis, mejoría inicial, luego nuevamente la aparición de fiebre y un diagnóstico de VAP el día 20 de noviembre, con un aislamiento de un Enterobacter cloacae, que se trata con meropenem y ciprofloxacin. Vemos que 72 horas antes del diagnóstico tenemos una medición de PCP de 93, un ascenso a las 48 horas previas de 158, un leve descenso y luego un nuevo ascenso hasta 48 horas posteriores al inicio del tratamiento antibiótico. ¿Sí? Aquí lo que podemos ver es la utilidad del biomarcador 48 horas antes, en el cual tenemos un ascenso significativo del biomarcador. Y estos son los resultados de los primeros pacientes que hemos analizado que desarrollaban VAP, en los cuales vemos que 48 horas previas al diagnóstico de una VAP presentaban un ascenso significativo comparándolo con las 96 horas previas del diagnóstico, ¿sí? Los cuales vemos que si bien son solo 6 casos, esto hay que aclararlo, es todavía muy preliminar, y si bien tenemos 2 outliers, vemos que es bastante homogéneo los resultados. ¿Cuáles son las conclusiones y los desafíos que tenemos en este estudio? Bueno, en primer lugar, establecer qué punto de corte vamos a tomar como significativo para estos valores, valorar los confundidores, qué roles tienen, ¿sí? Valorar los niveles basales de PCP y cómo pueden estar alterados de acuerdo a la patología que ha llevado a ingresar al paciente en la UCI, el efecto de los antibióticos previos, los corticoides y en los pacientes inmunodeprimidos, si hay alguna alteración de estas mediciones, y también evaluar el efecto sobre el uso de antibióticos, ¿sí? Si bien sabemos que dar un tratamiento temprano mejora la mortalidad, no debemos olvidar que el uso inapropiado de antibióticos también lleva a el desarrollo de
multiresistencia, con lo cual también tenemos que estar atentos en no sobreestimar la aparición de la VAP y no sobreutilizar los antibióticos. Muchas gracias y espero poder discutir con ustedes el tema de esta presentación. Muchas gracias, Adrián, por ajustarte al tiempo y por tu interesante presentación, aunque son datos preliminares, pero que se acercan mucho a lo que es la práctica clínica. Y el último ponente va a hacer una presentación precisamente haciendo más énfasis en cómo se puede aplicar este biomarcador en la práctica clínica en un tiempo de pandemia del COVID-19. Maricruz Martín, es tu turno ahora. Hola, buenas noches a todos. Antes de nada, muchísimas gracias a los organizadores de Galisepsis por la invitación, a Bionic por haberme invitado a participar en este simposio y poder hablar de nuestra experiencia con la PSP en pacientes COVID-19. Mi conflicto de interés en este tema. Perdón, que creo que... Ahora. Uno de los principales retos durante... Perdón, porque se han pasado las diapositivas. Para centrar el tema, hablarles del hospital en el que trabajo, el Universitario de Torrejón, que es un hospital de la Comunidad de Madrid, público de gestión privada, que tiene 16 camas de intensivos con 250 camas de hospitalización convencional y que fue el primer hospital con un paciente grave COVID-19 al inicio de la pandemia en marzo del año pasado y que durante todos estos meses hemos atendido 250 pacientes COVID en nuestra unidad de cuidados intensivos y este estudio se ha realizado en la tercera fase de esta pandemia. Como la mayor parte de unidades de nuestro país y también a nivel internacional, tuvimos que extender nuestros recursos estructurales saliendo de nuestras unidades habituales a las unidades de reanimación, con casi 32 camas de pacientes críticos durante los meses en los que la pandemia fue más importante y también extender nuestros equipos de profesionales con la colaboración de los servicios de anestesiología y otorrino que formaron parte del equipo junto con las enfermeras de quirófano y a quien quiero agradecer expresamente su colaboración. Durante todos estos meses, uno de los principales retos ha sido el diagnóstico de la infección bacteriana en los pacientes COVID-19 y aunque metaanálisis recientes muestran que quizás la coinfección y la infección bacteriana es menor de lo que hemos supuesto o lo que nuestros resultados nos han mostrado. En este estudio, el 14,3% de los pacientes ingresados por COVID-19 presentaron una infección bacteriana secundaria. Son muchos los pacientes que han recibido tratamiento antibiótico por sospecha de estas infecciones. Y también nuestros resultados del registro ENVIN, el registro que recoge las infecciones asociadas a la atención sanitaria, ha mostrado que durante los meses de marzo y abril el número de infecciones relacionadas a la atención sanitaria se aumentó de una forma muy importante, entre 3 y 5 veces a las reportadas de este registro en los últimos años. Y hemos visto durante todos estos meses cómo las infecciones relacionadas con los dispositivos, neumonía, bacteriemia relacionada con catéter y la infección urinaria han aumentado de forma muy significativa y los resultados que antes hemos visto que habíamos alcanzado con los proyectos cero pues han visto muy afectados. Así, una de nuestras principales preocupaciones en la atención de los pacientes con COVID-19 ha sido la alta tasa de infecciones asociada a la atención sanitaria y el impacto que esto tenía en los resultados de estos pacientes, además de la dificultad de llegar a un diagnóstico en pacientes que ingresaban ya por una infección en nuestras unidades. Conocemos, y ya se ha presentado en las charlas anteriores, cómo diferentes estudios en el ámbito de intensivos han mostrado el potencial de este biomarcador como un marcador precoz de sepsis y en los resultados mostrando una rentabilidad al menos similar o superior a otros marcadores como la procalcitonina y la PCR. Por ello, decidimos realizar un estudio también clínico en el mundo real de la PSP utilizando el dispositivo de Abioscope para la identificación temprana de pacientes con sepsis, en este caso en una cohorte de pacientes grave con COVID-19. Los objetivos de este estudio fueron la identificación temprana de la superinfección bacteriana, la sepsis y el shock séptico en relación a este marcador y la asociación de los cambios de la concentración de la PSP con el desarrollo de superinfección bacteriana, sepsis y shock séptico. Y como objetivos secundarios,
la asociación de los cambios de la concentración de este marcador con el desarrollo de disfunción multiorgánica y con la concentración y la decisión de iniciar o no un tratamiento antibiótico. Este estudio es un estudio prospectivo y observacional de nuestro centro, donde los biomarcadores se midieron de forma diaria, junto con la evaluación de los parámetros clínicos y los hallazgos de laboratorio hasta el día 10 de estancia en la UCI o hasta el alta del paciente o la muerte, lo que ocurriera primero. Los pacientes que cumplían criterios de inclusión, los criterios de inclusión fueron pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y por neumonía por COVID-19 con PCR positiva o test antigénico positivo para esta infección. Criterios de inclusión, y perdón porque aquí hay una errata, es pacientes menores de 18 años, aquellos pacientes que venían con un diagnóstico de infección bacteriana previo o que esperábamos que fallecieran en las primeras 48 horas. Y este estudio fue aprobado por el Comité de Investigación de Ribera Salud en enero de este año. Utilizamos, como se ha descrito también en la charla anterior, el dispositivo de Abioscope, con la determinación diaria a través de 30 microlitros de sangre venosa de los pacientes incluidos en el estudio, también a pie de cama y utilizando la tecnología que también se ha descrito de nanofluídicos. Aunque los resultados son preliminares, las variables que incluimos fue los datos de admisión, demográficos, la comorbilidad y los diagnósticos secundarios de estos pacientes. Se determinó, como he comentado, de forma diaria a la admisión y después los primeros 10 días la medición del PSP y también de otros marcadores, la medición estándar que hacemos para la atención de estos pacientes, incluyendo la CRP, la procalcitonina, los leucocitos, el lactato y la puntuación de SOFA. Y también valoramos de forma diaria si el paciente estaba en ventilación mecánica, recibía ECMO, el cultivo microbiológico, los resultados de estos cultivos y la presencia de infección, de sepsis, de shock séptico, por las definiciones estandarizadas, el tratamiento antibiótico y la presencia de distrés, así como mortalidad y la evolución de estos pacientes. Algunas consideraciones: durante esta tercera ola hemos podido ingresar de forma precoz los pacientes con insuficiencia respiratoria que precisaban cánulas nasales de alto flujo, cosa que en la primera parte de la pandemia no pudimos hacer. El tratamiento estándar incluye el uso de dexametasona 6 miligramos por día durante 10 días y el remdesivir si el paciente lo había iniciado en planta. En nuestra unidad utilizamos la descontaminación selectiva en los pacientes en ventilación mecánica. No se realiza cobertura antibiótica empírica, excepto en caso de sospecha de infección, y se realiza de forma sistemática antigenurias en orina de neumococo y legionela, y se realizan en el momento de la admisión y de forma semanal muestras epidemiológicas para la detección de gérmenes multiresistentes. Como comento, es un estudio preliminar de los primeros 15 pacientes que hemos incluido en este estudio, 8 de ellos varones, con una edad media de 59 años, con las comorbilidades que están descritas en las series de pacientes COVID-19, destacando la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Se realizaron 119 determinaciones con una media de 134 y una mediana de 159, y en el 46% de los pacientes, en 7 pacientes se confirmó infección, en 7 pacientes no hubo infección y en un caso no pudimos acabar de valorarlo porque el paciente fue transferido a otro centro para realizar ECMO. En el momento de inclusión en el estudio, 7 pacientes estaban con cánulas nasales de alto flujo y 8 en ventilación mecánica, y de los pacientes con cánulas nasales, 3 de ellos pasaron a ventilación mecánica en las siguientes 24 horas. Los pacientes habían ingresado de forma precoz, 5 de ellos directamente desde el servicio de urgencias. Y bueno, voy a presentarles unos casos clínicos que creo que pueden ser ilustrativos, teniendo en cuenta y en consideración que la PSP no se utilizó en este estudio y de momento para la toma de decisiones. Fue un estudio ciego en el que los profesionales clínicos no conocían o no utilizaron este marcador. Este es un paciente de 35 años ingresado directamente de urgencias por insuficiencia respiratoria por una neumonía y distrés por COVID-19, en el que en el momento del ingreso el VAS fue negativo. El estudio que se realizó inicialmente, pueden ver los valores iniciales de la determinación de PSP, y en el 5.º día este paciente presentó un incremento de los valores con un delta de 2.2
el día 6 el paciente hizo fiebre y obtuvimos después resultados positivos tanto en el VAS como el VAL para con crecimiento de Staphylococcus aureus sensible a oxicilina. Quiero decir que en estos cultivos, esto es en el momento en que se realizó la extracción de los cultivos, pero que el resultado no tuvimos el resultado hasta 3 días después de haberse hecho la extracción, con lo que el tratamiento antibiótico se inició en el 9º día de ingreso de este paciente en la unidad de cuidados intensivos. Aquí podemos comparar y ver cómo los valores de PSP se incrementaron en el 5º día, antes de que tuviéramos los resultados positivos para esta infección, que se valoró como una neumonía asociada a ventilación mecánica, y la correlación con los otros marcadores clásicos, la PCP y la procalcitonina y la proteína C reactiva. Otro de los ejemplos, también un paciente de 59 años, en este caso mujer, con hipertensión y un antecedente de cáncer de mama, que ingresó también por insuficiencia respiratoria, con 48 horas de ingreso en planta de hospitalización, que las primeras determinaciones fueron negativas, sin sospecha de sepsis, y en esta paciente el 4º día se incrementó los valores de PSP de forma significativa, y a las 48 horas el cultivo que se realizó fue positivo, tanto el de orina positivo a Enterococcus faecalis y el de el VAS a Staphylococcus aureus. En esta paciente se inició de forma empírica tratamiento con Tazocel. Y aquí podemos ver cómo los marcadores que en este caso se determinaron eran altos, elevados, tanto para la proteína C reactiva como para la procalcitonina, en comparación con los valores inicialmente bajos de la PSP en este paciente. Y también otro de los pacientes, en los que es un paciente de 65 años, también mujer, ingresado directamente por insuficiencia respiratoria aguda por distrés y ventilación mecánica, en el que al 4º día de ingreso en ventilación mecánica, el primer cultivo de aspirado bronquial fue positivo a Staphylococcus aureus. En este caso no se consideró una infección clínica, y en las siguientes 48 horas se incrementaron los niveles de PSP y el urinocultivo fue positivo a un Enterococcus faecalis, que se consideró como la causa de esta infección, que en este caso además provocó un shock séptico en esta paciente, de forma empírica, y también 48 horas más tarde, porque estos cultivos los recibimos el día 12, se inició tratamiento empírico con Tazocel y vancomicina. Aquí podemos ver la correlación de los valores de PSP con los otros dos biomarcadores en este paciente, y quería presentarles también a modo de ejemplo valores altos durante todas las determinaciones, por encima de 200 en un paciente de 60 años con insuficiencia respiratoria, que estuvo con cánulas nasales de alto flujo, pero tenía una insuficiencia renal crónica con diálisis convencional, y en el que todas las determinaciones de este paciente fueron elevadas. También encontramos determinaciones altas en una paciente sin ningún signo de infección durante su ingreso en la unidad de cuidados intensivos durante los primeros 10 días, y que de alguna manera también se correlacionó con niveles de disfunción renal. Finalmente, quería mostrarles los valores que encontramos en un paciente con insuficiencia respiratoria, con cánulas nasales, que no tuvo ningún signo de infección y que todos los cultivos realizados fueron negativos. Y las diferencias que encontramos entre las determinaciones de pacientes con cánulas nasales de alto flujo frente a aquellos pacientes que requirieron ventilación mecánica, 13 en el primer grupo y 96 en el segundo, con valores significativamente más elevados en los pacientes con ventilación mecánica invasiva. Es evidente que estos estudios no permiten demostrar ni diferencias significativas en ninguno de los objetivos todavía marcados en nuestro estudio, son datos preliminares, pero lo que podríamos concluir es la factibilidad de utilizar esta técnica como a pie de cama, realizada por nosotros y realmente con un tiempo de realización muy corto. La posibilidad de que este marcador sea útil para el diagnóstico precoz de pacientes con superinfección por COVID-19, por los resultados preliminares que hemos visto en nuestros pacientes, que posiblemente un incremento más que el valor puntual de estas determinaciones puede ser el indicador de que el paciente está empezando a tener una infección significativa, y
creemos que se debería considerar el impacto que la disfunción renal puede tener en las funciones de este biomarcador. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz, por ajustarte al tiempo. Tenemos 5 minutos. Yo no veo ninguna pregunta en el chat, al menos no lo sé ver. Pero a mí me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros. La primera pregunta que me gustaría hacer es para Luis. ¿Este biomarcador es útil en infecciones que no son bacterianas? Por ejemplo, infecciones víricas o en infecciones fúngicas sobre todo. ¿O si hay diferencias entre los gram positivos y los gram negativos? No, eso está todavía. Lo último, en cuanto a infecciones fúngicas, yo no conozco ninguna publicación sobre infección fúngica ni sobre su posible valor en gram negativos y gram positivos, que hay bastante controversia con ese tema, con el tema de la procalcitonina. Con respecto a la infección viral, nosotros sí que cuando empezamos a estudiarlo en el servicio de urgencias, sí que parecía que en la infección viral no había una elevación tan significativa como observamos en la infección bacteriana. Pero en los otros dos casos que has puesto no hay datos todavía. Una pregunta para Maricruz. La primera es una pregunta práctica. ¿Quién hace la determinación en tu unidad de este biomarcador? ¿Lo hacen las enfermeras, el médico, un técnico? ¿Cómo va? Y siguiendo con esta pregunta, ¿tú crees que este biomarcador puede ser útil para decidir el tratamiento antibiótico, pero sobre todo para ver la eficacia del tratamiento antibiótico? Porque tú sabes que la procalcitonina es una de las indicaciones de limitar el tiempo o la duración del tratamiento antibiótico que se ha puesto en marcha. ¿Qué podrías comentar respecto a esto? Bueno, respecto a quién lo hace, en este caso en concreto, como hemos empezado a trabajar con esta técnica, pues lo hemos hecho nosotros. Personalmente yo he hecho muchas determinaciones y parte del equipo, porque además son determinaciones que decidimos que fueran diarias y han incluido fines de semana, con lo que el equipo ha colaborado para hacerlo, y tengo que decir que la técnica es muy fácil porque prácticamente todos los médicos lo han hecho, o muchos de ellos lo han hecho sin ningún problema, y además en un corto espacio de tiempo. Y por otro lado, a la pregunta de si puede servirnos para guiar o para conocer si el tratamiento antibiótico está siendo efectivo, pues evidentemente los resultados no permiten concluir nada, pero sí que da la sensación de que cuando se hacen las gráficas en las que se inicia el tratamiento antibiótico y ese tratamiento es adecuado al germen que hemos aislado en el diagnóstico microbiológico, los valores de este marcador de la PSP disminuyen. Decir que es significativo o que va a servirnos en el futuro para hacerlo, creo que todavía es muy poco pronto, pero sí que se ve una reducción que se relaciona también con la mejoría clínica o la respuesta clínica del paciente al tratamiento. Muy bien. Adrián, tú como experto en neumonías asociadas a la ventilación mecánica, tú sabes que hoy en día está de moda el tema de la medicina personalizada o de precisión, identificando los subfenotipos en estos enfermos. ¿Tú crees que este biomarcador combinado con algún otro parámetro como el SOFA o algún otro biomarcador nos podría ayudar a identificar un subfenotipo de respuesta hiperinflamatoria que nos pudiera ayudar a tratar a estos enfermos? Por ejemplo, lo que tú comentabas antes de los corticoides. Si el enfermo está inmunodeprimido, no le vamos a dar más corticoides, ¿no? Lo que acabaremos es de empeorarlo. Tú puedes, aunque sea hipótesis y no demostrado, o has leído algo respecto a esto. Tienes el micro apagado. Perdonen. Sí. Bueno, no, como leer no he leído nada. Sí que, a ver, como marcador de inflamación seguramente nos va a dar el estado inflamatorio global. Creo que a lo que apuntamos es que sea un marcador precoz, con lo cual quizás la combinación con marcadores clínicos no nos dé mucho apoyo, pero sí creo que será muy útil. Principalmente cada vez tenemos más diagnóstico precoz, no solamente a nivel de biomarcador, sino también a nivel
de técnicas moleculares, ¿sí? Y esto creo que nos va a ayudar mucho. Si podemos tener un biomarcador precoz y luego aplicar técnicas moleculares de diagnóstico también microbiológico, creo que a lo que apuntamos en las VAP principalmente es aquellas que no podemos prevenir, tratarlas bien, ¿sí? Y lo principal es dar un tratamiento precoz y efectivo, ¿sí? Si tenemos estos dos puntos, creo que vamos a ayudarle mucho a los pacientes. Es decir, que si tú tienes un enfermo tratado con un tratamiento antibiótico inicial con la sospecha de una neumonía nosocomial, por ejemplo, por pseudomonas, y el PSP no baja, sino que sigue alto o va subiendo, es para plantearte volver a repetir y mirar exactamente cuál es el tipo de infección que tiene el enfermo y quizás cambiar la estrategia antibiótica. Bueno, yo creo que quizás lo que podemos tener es en aquel paciente que sabemos que ya tiene, ¿no?, un marcador alto, directamente ir a hacer, ¿no?, un diagnóstico con una prueba, quizás directamente hacer una broncoscopía en aquellos que podemos, y también aplicar técnicas moleculares, buscar genes de resistencia, ¿no?, todo lo que nos permita ajustar de la mejor manera el tratamiento al paciente. Con respecto a lo de los corticoides, es interesante porque sí que hay bastante debate sobre el uso de los corticoides en la neumonía asociada a la ventilación, ¿sí? Hasta ahora los resultados no es como la comunitaria, con lo cual sí que habría que tratar de evitarlos. Lo que sí vemos, ¿no?, siempre estos pacientes, la diferencia de las neumonías entre la asociada a la ventilación y la comunitaria es el paciente ya está grave, ¿no?, y ya tiene un estado inflamatorio que lo llevó a estar en una UCI y que lo lleva a estar ventilado. Entonces, esto creo que es quizás la mayor dificultad, ¿no? El estado inflamatorio previo y la condición que lo lleva a ser más pasible de presentar una neumonía asociada a la ventilación, ¿no? Esto creo que también nos puede ayudar. Esto, Maricruz, tú que has tratado todos los enfermos con corticoides, ¿has podido ver algún efecto sobre los niveles de PSP en vuestros enfermos? No, la verdad es que no, porque todos los pacientes son los primeros 10 días que precisamente son los que van a recibir tratamiento con corticoides, con lo que no hay ninguna diferencia. Muy bien. Yo creo que son las 8:05, hemos cumplido con nuestro horario y nuestros deberes. Espero que haya sido útil a las personas que han estado conectadas a este simposio y volver a dar las gracias a Bionic y a Palex y a los organizadores del Galisepsis por haber tenido la idea de montar este simposio, que seguro que el año que viene habrá mayor información y que nos podrá permitir acabar de confirmar algunas de estas preguntas que todavía no están contestadas. Muchas gracias a todos vosotros por haber hecho unas excelentes presentaciones y haber retenido al tiempo que estaba previsto. Muchas gracias. Muchas gracias.